Buenas Hola, noches. muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez, bueno, aprovechemos mientras yo cargo mi presentación. Mientras yo cargo mi presentación, por favor, aprovechemos el espacio para comentarios respecto de sesiones anteriores o de la última. ¿Dudas? Hola, Auri, adelante. Sí. Normalmente no se llaman así. Sí hay, sí hay. Sí hay externalidades. Una externalidad es algo que un agente económico realiza y que del lado de las negativas que no compensa, del lado de las positivas que no cobra por ello. Pero ahorita ya está mi presentación en pantalla. Se mira negro, Vic. Ahora sí. Ahora sí, Chile. va muy bien. Jueves 2 de marzo de 2023. Mañana no tenemos clase, por cierto. Y hoy quiero algo. Un segundo. Permítame. Acá. Está por acá. Este es el salón 203. Sí, de acuerdo. Sí, Augusto Fidel Barreno Díaz. ¿Dónde está? No está. Triste su caso. sí aparece conectado, Lick. ¿Qué manda? Sí aparece conectado Augusto. Pero no está. No está, no está atento. O sea, no está. Ya vi que aquí anda, pero no está conectado. Bueno, entonces no está don Augusto. O no tiene micrófono. Vamos a ver quién sigue. Hilda María. Y Omar. Tampoco. No puedo creer. Aguilar Reyes. Omar Andrés. Bueno, está bien. Ahí les cuentan que no van a tener asistencia hoy. Va pues. Ya estamos de regreso. Se lo perdieron, no estaban, ¿no? ¿Ya estamos? Sí, Lick, ya está presentando. Listo, vamos. Ok, regresemos. A la pregunta. Las externalidades, acá estamos hablando, acá. Aquí está la respuesta. Las externalidades son daños, son efectos, son impactos que pueden ser positivos o negativos, que pueden ser costos o beneficios, que no son incorporados al sistema de precios. ¿Qué es esto? Las externalidades negativas van a cargar costos que no son compensados o costos sobre una acción, una actividad que genera impactos y efectos que
dañan al resto de los agentes económicos sin que, hola, buenas noches, sin que el que los causa pague por ello. En el caso de las externalidades positivas, que por lo general en temas de ambiente se conocen más como amenidades, que son situaciones positivas, estas lo que incluyen son beneficios que tampoco son incorporados al sistema de precios porque no le están cobrando por ello. Por ejemplo, construyen un parque y mejoran la vista del sector donde vive y no se lo cobraron. No se lo cobraron directamente. Aquí va a saltar cualquiera y va a decir, ah, pero lo paga por sus impuestos. No, no se lo cobraron directamente. Construyeron cerca de su casa un hospital. Eliminaron una externalidad negativa que le favorece. Construyeron una carretera, pavimentaron o balastraron el camino. Son situaciones que benefician a los agentes económicos. Si lo quiere ver desde el punto de vista del tema de bienes raíces o del mercado inmobiliario, esa es a lo que ellos llaman, le puso más plusvalía a su terreno. Construyeron por ahí una escuela, un hospital, una universidad, asfaltaron la carretera, hay una estación de bomberos cerca, mejoraron algunas cosas. Esos son ejemplos que en este momento se me ocurren respecto de externalidades positivas, que son beneficios no incorporados al sistema de precios porque no se los están cobrando, que en este caso un agente económico realiza sin que los otros se lo paguen o se lo compensen. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, me interesa muchísimo y gracias por abrir la clase con esa pregunta. Me interesa muchísimo que este tema de las externalidades quede claro. ¿Cuándo es que se producen? Acá la descripción es lo más clara posible para tratar de hacer sencillo un concepto que es bien complejo. Porque si se recuerdan con el ejemplo de la ventana, la externalidad no ocurre con romper el vidrio. La externalidad no ocurre cuando hay una inadecuada disposición de desechos sólidos en el suelo o desechos peligrosos. Tampoco la externalidad ocurre cuando hay contaminación por plásticos o por aguas residuales o bien por emisiones de gases contaminantes, contaminación atmosférica o gases de efecto invernadero. No ocurre ahí la externalidad. La externalidad surge cuando el agente económico, el grupo de agentes económicos, el sector productivo, un país hace todo esto y le causa un daño al resto de agentes económicos que no le compensa. Ensució el agua y aguas abajo de la cuenca hay una comunidad que se abastece de ese río para poder regar su producción agrícola o que utiliza el agua para su consumo humano.
Lo que sucede con esto es que no la va a poder utilizar directamente. Va a tener que hacer muchas cosas. La más sencilla, la va a tener que hervir. Hervir el agua le representa un costo adicional, porque si el agua estuviera en buena condición, si tuviera la calidad adecuada, no tiene por qué hacerle nada, se la puede tomar solo así. Pero como ahí va de todo, y mucho de eso de todo que lleva no se mira, pero sí lo va a enfermar. Hay que hervirla al menos, hay que clorarla, o bien, si hay muchos sólidos y muchas cosas, necesita o requiere de un tratamiento más sofisticado y por ende más caro, que tiene que hacerlo porque caso contrario puede causarle problemas no solo de salud, sino también problemas relacionados con su producción. Esas son las externalidades. Si no están compensadas, si el que contaminó el agua no la limpia, se produce una externalidad. Alguien más lo tiene que hacer antes de usarla. Él cargó con esos costos. Ahora, si el que causa la contaminación, el que rompe el vidrio, el que ensucia el agua, realiza un pago por ello, lo está compensando. Si lo repone, lo está rehabilitando. Allí no existe externalidad porque el responsable de romper el vidrio, de contaminar el agua, de contaminar el aire, está tomando medidas para reparar. Por lo tanto, está internalizando ese pago en su estructura de costos. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, en este salón no me he quejado todavía. Ya terminé de calificar los exámenes. No les fue tan mal en términos generales, pero lo que salvó la situación fueron las series 1 y 2. Los ensayos en su mayoría están muy mal. Era el desarrollo de un tema y estaba ahí por temas de la estructuración en la plataforma y en el sistema, en un espacio que está destinado a ensayos. Pero si lo trabajaban de esa manera, tenía que tener una estructura que pareciera de veras ensayo. Pero hay otras situaciones que no están, que no fueron contempladas, entonces esa parte hay que mejorarla. La queja viene a que no preguntan y ahí evidencia que se han quedado con muchas dudas, porque el abordaje del tema era sobre algo que vimos como 5 veces y nadie preguntaba, todo bien, todo bien, todo bien. No es cierto. En el examen se evidenció que no es cierto que todo esté bien para todos. Así que la invitación es pregúntenme, no se quede con dudas. Ya me ha tocado estar del otro lado y sé que se siente incómodo,
pero es lo mejor. Nadie le, ¿cómo se llama? Nadie le va a juzgar. Uno dice, la gran es que esa pregunta, la van a pensar que no estudio, van a pensar que no sé, van a pensar que no entiendo. Mi trabajo es hacer que entienda. Mi trabajo es hacer que estudie. Mi trabajo es facilitarle la información que necesita, ¿sí? Pero también procurar formarlo. Ese es mi trabajo. Y lo hago encantado. Si no, no estaría aquí. Se lo garantizo. Yo siempre he pensado que la docencia es la parte del ejercicio profesional que más reditúa en función de satisfacción y de pensar que se está haciendo algo bueno por alguien. Pero también necesito que pregunten, ¿no? Al final esa es la idea. Bueno, las externalidades pueden ser locales o pueden ser globales. Algunos ejemplos de situaciones que causan externalidades. Y algunas externalidades muy claras, muy explícitas. La deforestación, particularmente la que tiene como objetivo habilitar espacio para otro uso que no sea bosque, eso es avance de la frontera agrícola, no hace únicamente quitar árboles. Vaya. Deforestar, tenemos que verlo en función de que el bosque es bastante más que un conjunto de árboles. Bosque es un ecosistema muy complejo que está integrado por árboles en su mayoría, pero en combinación con otras especies animales y vegetales que dependen directa o indirectamente de ese bosque. Entonces, cuando estamos hablando de bosque, hablamos también de bienes como lo tangible y de servicios ambientales o ecosistémicos que los bosques proporcionan. Entonces, al momento de eliminar el bosque, lo que se hace es no solo quitar los árboles, que como bien podrían valer algo en función de madera en pie, sino también todos los ciclos que en función del bosque suceden en la naturaleza. La captura de carbono, por ejemplo, la producción de oxígeno, fijación de suelo, regulación de la temperatura. Ahí viven animales y plantas. Entonces, sí, hay deforestación, hay también destrucción del paisaje y otro problema que se llama fraccionamiento de ecosistemas. Se interrumpe el ecosistema que existe en el bosque cuando este ya no está. Además, como regula temperatura y también el ciclo hídrico, puede provocar desertificación y sequía. Desertificación es que pasa a convertirse prácticamente en un desierto. Entonces hay zona que tiene cobertura forestal. Hay una intermedia que se conoce como páramo. Los páramos son el paso previo a que un territorio
se convierte en desierto. La contaminación de los cuerpos de agua, todo lo que veíamos acá que sucede, si no es compensado, provoca externalidades. Inadecuada disposición de residuos, residuos domésticos comunes, residuos industriales, residuos peligrosos, de todas las formas, líquidos, gaseosos o sólidos. Otra situación es el agotamiento de los recursos por su sobreexplotación. Y sin duda, la externalidad global más evidente durante las últimas 2 décadas es el cambio climático. Con cambio climático, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dice que para el caso de América Latina y el Caribe, esto es ALC, este que está acá, América Latina y el Caribe sufre una doble asimetría con los temas de cambio climático. La primera es que son países con un nivel de industrialización muy bajo, excepto casos como México, Brasil, Chile, que tienen industria diversa y mucha. El resto de países de América Latina no son altamente industrializados. Por eso es que sus emisiones industriales de gases de efecto invernadero no son las mismas como los países altamente industrializados. Pero la siguiente asimetría es que son muy vulnerables. Ya hablamos respecto de la vulnerabilidad, que es una conformación económico-social. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, pero sí se está escuchando. Sí, Perfecto. Veamos algunas externalidades en el sector primario. Con el tema de la agricultura, la expansión de la frontera agrícola, ya comentada. Intensificar la agricultura o cambios en la configuración de la agricultura, cambios en cuanto a qué produce, en dónde, provocan impactos directos e indirectos. Dentro del lugar donde se realiza la actividad, pueden haber cambios en el ciclo de agua y los nutrientes. Esto es en función de, no hay bosque, hay menos retención y menos infiltración de agua en la tierra. Hay arrastre de sólidos que contaminan los cuerpos de agua. Se producen incendios forestales. Algunos mecanismos o algunas prácticas de agricultura introducen especies exóticas para efecto de lograr, por ejemplo, controlar cierto tipo de plagas. Se introducen sus depredadores naturales, aunque eso después causa otro tipo de problemas. Esa introducción de especies exóticas o especies invasoras, sean animales o plantas, causa
desequilibrios en los ecosistemas. Además, hay un aumento sobre la presión en cuanto al crecimiento de las poblaciones. Ya hablamos de que la deforestación causa fragmentación en el hábitat, degradación del hábitat, contaminación de agua. Este envenenamiento es, por ejemplo, lodo o sitios pantanosos. Todo el sedimento que hay respecto del agua que va erosionando el suelo y se deposita ahí en el fondo de los cuerpos de agua. ¿Preguntas? Bueno, para atender estos problemas que se han venido evidenciando durante las últimas décadas, hay varias fases aplicadas de la economía que consideran desde enfoques muy particulares la relación que existe entre economía y ambiente. Una de las primeras, pues prácticamente oficialmente la primera, que inicia con estos temas, es la economía ambiental. La economía ambiental hace uso de las herramientas tradicionales de la economía. Es un enfoque de la economía neoclásica en el cual los recursos naturales son o están a disposición del hombre y puede disponerse de ellos con libertad. Parte de esto se mezcla con la consideración de que son bienes muy abundantes, pero no se deja de lado de dónde provienen y que estos se degradan o que se agotan. Además, lo que se tiene es una concepción equivocada o demasiado optimista, porque de eso se trata, respecto del papel que la tecnología juega respecto de los problemas que se dan de escasez, de degradación, de contaminación de los recursos naturales. Siempre se ha pensado de que se va a encontrar el sustituto perfecto, la mejor fórmula para combinar mejor, que siempre se va a poder producir más y producir mejor. Y que por lo tanto, tal como lo hablábamos en sesiones anteriores, la parte del pesimismo de Malthus o de los límites del crecimiento, nunca no lo va a permitir. Siempre va a salir el hombre con algo para que se pueda continuar bajo el mismo sistema. ¿Me explico?
¿Me explico? Silic. Bueno, ok, veamos esto. Esta es una caricatura del primer concurso nacional de caricatura sobre políticas ambientales en México. La caricatura ganadora de este concurso, eso fue hace como cerca de 3, 4 años, se llama El Hilo Negro. Esto es lo mismo, descubrir el hilo negro es lo mismo que reinventar la rueda o está inventando el agua azucarada. Es exactamente la misma historia. El optimismo tecnológico se basa en ese asunto. Vean lo que este científico le está explicando a su colega, que este es su nuevo invento. Ajá, pues tiene forma de árbol, ¿verdad? Y este científico dice que su nuevo invento absorbe dióxido de carbono. Ajá. Produce oxígeno. Previene la erosión. Retiene agua. Es hábitat de aves e insectos. Proporciona sombra y por si fuera poco, funciona con energía solar. Ajá. El concepto del árbol, ¿no? Dijimos que bosque era más que un conjunto de árboles. Todos estos servicios ambientales los proporcionan los árboles. Pero la idea es que se puede utilizar hasta el último árbol que existe, dado que la tecnología se va a encargar de encontrar un bien sustituto. Lo mismo se piensa con el agua, lo mismo se piensa con el petróleo, lo mismo se piensa con cualquier otro recurso natural, renovable o no, que siempre va a salir al rescate del sistema económico el avance tecnológico. Como pasó con Malthus, como pasó con los límites del crecimiento en los 70s y con Malthus en 1800. La idea que está acá implícita es de que siempre se va a poder encontrar la forma de resolver el problema a través de la investigación, el desarrollo, el avance tecnológico. Y eso es lo que metió al planeta en todos estos problemas derivados de las múltiples externalidades que se han venido presentando. La economía ambiental, entonces, cree que un mecanismo para poder controlar esas externalidades es a través de implementar, diseñar e implementar lo que se conoce como instrumentos económicos. Los instrumentos económicos, en este caso, para política ambiental, lo que intentan es controlar la contaminación a través de minimizar las descargas en cuanto a volumen o reducir la concentración de lo que va ahí en el aire hacia el agua, hacia el suelo. Adicionalmente, busca internalizar a través de absorber los costos de las externalidades que la actividad económica provoca. Eso a través de tasas, cánones, tasas municipales
o bien lo que se conoce como impuestos ambientales. A nivel mundial hay muchos casos interesantes. América Latina tiene varios países con este tipo de instrumentos. Guatemala no tiene ninguno, aunque no quiere decir que no se hayan pensado con anterioridad. Hay varias propuestas, pero no han visto la luz del sol formalizándose para que vayan menos al Congreso. Vamos bien hasta ahí. Sí, Lick, todo bien. Vamos a ver. Otro enfoque es la economía de recursos naturales. La economía, los problemas que la actividad económica causa sobre el ambiente mediante aplicar los principios de economía, pero ahora no es a la contaminación que se provoca, ni a las externalidades, sino a tratar de manejar o de administrar de mejor forma los recursos naturales. Las tasas de extracción, por ejemplo, los hábitos de uso y consumo, y tratar de encontrar la combinación óptima. La función de producción y la mejor asignación de los recursos. Ustedes ya llevaron microeconomía, ¿verdad? ¿Ya llevaron microeconomía ustedes? Yo sí, ya. Ya todos tuvieron que llevarla. Veamos acá, por ejemplo. Creemos una rapidito aquí, una nueva. No, quieto. Ah. Sí. Se recuerda de esto, ¿no? Uy. Se recuerda de esto. Sí. Sí se recuerda de esto. Ya lo usamos aquí. ¿Cómo se llama esta curva? Esta que estamos aquí señalando. ¿Cómo se llama esto en micro? ¿Cómo se llama? Ya se tardaron. La de la demanda. En microeconomía. ¿No es lo de precio? Es la frontera de posibilidades de producción. Vale. Ahí. Entonces, recuérdense que es estático.
Uy, es estático. Entonces, es de corto plazo. Cuando las curvas se desplazan, porque algo cambia en cuanto a la cantidad demandada o en cuanto al precio, las combinaciones que se van dando son todas las posibles que se pueden dar bajo esta zona. Pero acá, seguimos en microeconomía, se conforman dos zonas bien marcadas. Pongámosla aquí para efectos de ver. ¿Quién se recuerda cómo es que estas áreas se llaman? ¿Serán ¿Cómo los se llaman? excedentes? Exactamente. ¿Cuáles? Creo que uno sería el exceso de producción. El excedente del productor. Ajá. Y el otro es el excedente del consumidor. Bueno, entonces, gran parte de esos instrumentos, al menos los de la economía y los recursos naturales, descansan respecto de los temas de microeconomía, porque utilizan exactamente el mismo instrumental que la economía convencional. Entonces, esta área puede cambiar. Puede haber entonces un mayor excedente del productor o un menor excedente del consumidor, dependiendo que estemos buscando a través de, ya en el mediano plazo, ir introduciendo algunos cambios respecto de esto. Cancelar. Quitemos esto de acá. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces la economía y los recursos naturales lo que busca es un mejor manejo respecto de los recursos naturales que ya están y que ya se utilizan. Pero hay que mejorar la extracción de los recursos, hay que mejorar la forma en que se utilizan y estamos aquí. Por eso estábamos hablando de esos excedentes del productor y del consumidor. Hay que trabajar respecto de la óptima asignación de los recursos naturales. Recuerden ustedes que debajo de esto, aquí, debajo de estos que se conforman en toda el área marcada, lo que está implícito es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, en este caso, es el costo del mejor uso alternativo de los recursos. Recuerden que los recursos naturales son el factor de producción tierra. Y todos esos recursos naturales, igual que el resto de los factores de producción, tienen más de un uso o destino posible. Ese es parte de los problemas que presentan los recursos naturales. Son recursos comunes. ¿Se recuerdan acá que dice que son de libre acceso? Vaya, son de libre acceso con la economía ambiental. Entonces, todo el mundo los va a poder usar sin que sea un uso exclusivo para alguien, en condiciones naturales, sin la existencia de oligopolios o prácticas monopólicas respecto de un recurso natural. Estos son
bienes comunes. Los puede utilizar todo el mundo. Ajá, no son exclusivos. Son para quien los pueda tomar. Pero, ojo, la forma en que se utilizan, la forma en que se extraen, pueden disminuir o afectar la cantidad disponible para el resto. Y si eso lo conjugamos con que tiene más de un uso o destino posible, ya hay rivalidad respecto de los bienes. ¿Me explico? Bueno, espero que sí. La tragedia de los bienes comunes dice que, o el ejemplo que utilizan, el más habitual, es el sobrepastoreo. En una comunidad de productores de ovejas, de vacas, de cualquier tipo de ganado, el interés que tienen los agentes económicos es que los recursos ahí disponibles en la forma de pasto sean aprovechados por los animales de su propiedad. Por lo que en la utilización de ese recurso, lo que priva es el interés particular. Es una forma egoísta, si quiere, que prioriza la conducta individual, pero todos están pensando lo mismo al mismo tiempo. Entonces, si todos sacan a comer sus ovejas, todas juntas, en el mismo momento, lo que sucede es exactamente lo mismo que con cualquier otro recurso económico, que es escaso en relación a su demanda. No hay suficiente existencia para atender todas las necesidades al mismo tiempo. Esa es la tragedia de los comunes. Lo que es de todos no lo cuida nadie y todos salen ahí porque el costo de oportunidad que les interesa es el suyo. Lo que no están pensando es de que esa conducta no cooperativa, ya llevaron matemáticas aplicadas 2, ¿verdad? Sí, Y ahí en matemática aplicada 2, por lo regular vemos un poco de teoría de los juegos. Pues este es un juego no cooperativo. ¿Sí? Esa es la tragedia de los comunes. Cada individuo piensa en maximizar los beneficios, incrementando así su costo de oportunidad. Porque para él este es el mejor uso alternativo. Pero hay desplazamientos que van reduciendo en algunos casos y en otros van agrandando las zonas sobre un mismo costo de oportunidad que está acá dado para un corto plazo con esa posibilidad, con esa frontera de producción, que no va a cambiar a menos de que haya avance tecnológico, por ejemplo, o una forma diferente de utilizar los recursos. Ese es uno de los problemas. El otro problema que aborda es el problema del parásito. Este se conoce como el problema del parásito, el polizón, o los anglo le llaman el free rider. Es el colado, pues, en buen chapín. También en los recursos naturales se considera la figura de bien público.
En el caso de los bienes públicos, el polizón es aquel que se beneficia del uso de bienes que no pueden excluir, no hay rivalidad en el uso. Lo puede usar el que lo encuentre, que lo agarre, el que esté. Ahora, el asunto con esto es de que quien realiza el pago, quien sale perjudicado, es el que se echó todo el esfuerzo, y este señor que va aquí, que va aquí gratis, es el que no contribuyó para financiar nada para devolver la calidad ambiental, o bien el mismo que previamente la ocasionó y no internaliza nada en sus costos. El free rider puede ser entonces el que obtiene algo sin dar nada, sin colaborar, o desde el otro enfoque, el que usa el daño sin compensarlo. Estamos. Sí, Lick. En el uso de agua, por ejemplo, cuando se va a introducir un proyecto de agua potable, lo primero que se hace, bueno, si se va a hacer bien hecho, es llegar a la comunidad y hacer encuestas. Estas encuestas lo que buscan es establecer la disposición a pagar que tienen las personas respecto de la introducción de un servicio. Puede ser agua potable, puede ser un sistema de recolección de residuos. El tema es que una comunidad se puede ver beneficiada si se introduce un sistema para descontaminar el suelo, para descontaminar el agua, por el cual deberían todos los que ahí viven estar dispuestos a pagar. Pero recuérdense que tienen que darse dos condiciones. La primera es quiere. Y la segunda es si efectivamente puede hacerlo. Pero en la teoría, cuando se pasan esas encuestas para establecer la disposición a pagar, como es una necesidad muy intensa, siempre las personas suelen indicar que tienen una disposición a pagar más alta de lo que en la realidad pueden hacerlo. Por lo tanto, muchas veces va a existir la situación en la que una vez se instale partamos de que una vez el sistema de agua potable o el de desechos sólidos se instale, toda la comunidad va a salir beneficiada. Pero siempre en el proceso va a haber quien no quiera pagar. Y se va a subir en el carrito para viajar de colado, de que esa es obligación del Estado. Es la obligación de la municipalidad. Sí, pero la MONI no lo ha hecho y el que se está enfermando es usted o son sus hijos, sus hermanos, sus papás. Y eso no va a cambiar si nadie hace nada. Si todos colaboran, otra vez los juegos cooperativos, todo el mundo se beneficia. Pero siempre va a haber quien se va a negar a pagar aduciendo que no tiene.
esperanzado en que el resto ponga más, o bien esperando que alguien más lo haga. Puede que sí, o puede que no cambie nada y no se instale ningún sistema. Y sigan tomando agua contaminada y siga habiendo basura. Adelante. Era la asistencia, Alec, disculpe. No hay. ¿Dudas con esto? Ninguna. Bueno, esta va a estar más fácil aún. Esta es la economía ecológica. De esta ya hemos venido hablando, dado que a la economía ecológica se le agradece el esquema donde el flujo circular forma parte de un sistema mayor, que es la biosfera. Ya no se habla de un sistema económico, sino es un subsistema donde está economía, ambiente y sociedad. Entonces, el subsistema natural le da materias primas y flujos de energía al subsistema económico. La economía ecológica es la que introduce ese concepto. Entonces, lo que trata de hacer es integrar a todo el instrumental analítico de la economía leyes de ciencias naturales, ecología, termodinámica, biología. E introduce varios conceptos que son muy interesantes. El problema es que se escapa un poco de la realidad del sistema en el que funcionamos. Y quizá la parte más complicada de esto es de que desde la economía ecológica, sus autores, sus representantes, se basan en algo que se llama sustentabilidad, y puede ser sustentabilidad débil, media o sustentabilidad fuerte. Este tema de la sustentabilidad, lo que quiere buscar o lo que quiere establecer es de que el crecimiento económico utiliza recursos. En esos recursos va el factor de producción tierra. ¿Dónde están los recursos naturales? Entonces, la idea de la economía ecológica es de que la producción de bienes y servicios no debería de limitar la existencia de los recursos naturales, porque estos no se pueden sustituir, no se puede sustituir el capital natural por capital producido. Capital producido son bienes y servicios. ¿Ya? La producción de bienes y la reproducción de servicios para satisfacer necesidades no puede sustituir el capital natural. O sea, no se puede cambiar bosque por el dinero resultante de la venta de la madera, de los bienes no maderables del bosque, agua, por lo que va a recibir. O sea, no debería de privar la parte economicista, que es buscar la ganancia en el uso de los recursos naturales. ¿Sí? Establece, no es nuevo por cierto, que el crecimiento económico no garantiza el bienestar. Claro, muchos países han crecido económicamente, pero si no resuelven sus condiciones de equidad
de todas maneras sus indicadores sociales van a estar mal. Guatemala, sí. Hablamos en la clase anterior de la capacidad de carga. La capacidad que tienen los recursos o el medio, el sistema natural, para en determinadas cantidades o determinadas concentraciones poder absorber o biodegradar parte de los residuos que llegan, pero no sabe qué hacer con el vidrio, no sabe qué hacer con el metal, no sabe qué hacer con el plástico, porque no es esa forma, no es esa combinación en que la logra descifrar y desintegrarla, lo que causa niveles de contaminación que han sobrepasado la capacidad de carga de los ecosistemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Para quedar en el mismo punto con la sección anterior, vamos a trabajar como último tema de hoy el tema relacionado con la economía verde. La economía verde es sin duda la aplicación de la economía sobre el ambiente más nueva. Es el enfoque más nuevo. No tiene ni siquiera un par de décadas. La idea es que hay que cambiar las reglas del juego. Los recursos naturales están para el uso y disfrute del hombre, y así ha sido desde el principio de los tiempos, y así va a ser hasta que la raza humana desaparezca. Todo se basa en la utilización de los recursos, porque todo proviene de la base natural. El hombre solo combina y transforma. En la producción de bienes resulta generando males. La economía verde promulga la necesidad de reconfigurar las políticas públicas. La idea es ya no hacer la actividad productiva de la misma forma. Y debe utilizarse también situaciones como producción más limpia. Entonces, tiene que cambiar las políticas públicas, la forma de realizar la actividad económica, de manera que se reduzcan la cantidad de residuos y desechos que van hacia el ambiente, pero también que este sistema aporte a un crecimiento que produzca mayores niveles de bienestar. Y eso únicamente se puede hacer a través de reducir las inequidades sociales, de cerrar las brechas, las que la economía ecológica no ve. Y que no considera porque, pues no, que no canten los pájaros porque se desgasta, no hay que usar esto porque se agota, y los instrumentos económicos son permisos para contaminar. La economía de recursos naturales también autoriza que se haga un sobreuso de los recursos. Economía verde la impulsa el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es, como ya comentaba, uno de los enfoques de desarrollo más recientes. A partir de la Cumbre de Río en el 92, el enfoque tradicional de la economía
no incluía los recursos naturales como capital. Ya. Ahora ya se puede hablar de capital natural y capital producido. Aquí nos vamos a quedar. Después ya vamos a empezar a hablar de un concepto de economía que no tiene el mismo sustento filosófico que tienen las anteriores, sino es más bien una aplicación muy práctica respecto de cómo se debe crear el enfoque de cómo funciona en la actualidad la actividad económica hacia una nueva forma de utilizar los recursos naturales. Pero eso ya va a ser materia de la próxima sesión. Nosotros mañana no tenemos clase. Así que, si no hay dudas ni preguntas, nosotros, Dios mediante, nos vamos a volver a ver el próximo martes. Apareció al final por allí don Augusto Fidel Barreno. ¿O sigue desaparecido? Aquí está don Augusto, pero no se pronuncia. Bueno, y Gilda María Calito. Ella sí no está, Alec, ni la asistencia está presente. Aurea Azucena. Bueno, la idea es, les fue bien en su examen parcial. Son de las mejores notas que están. Buen trabajo. Y sigan así, se les exhorta. Sí, Auri. A mí no me han mencionado, dice don Omar. Vamos a ver, don Omar. Omar. Ahí está Omar Aguilar y está Omar. ¿Qué otro Omar? Omar de Jesús López Herrarte. Omar de Jesús. Regular, don Omar. Regular. Bueno, el fin de semana revisan ya van a estar cargadas en el sistema. Regular. Muy bien, nos vemos. Buen fin de semana, bendiciones y Dios mediante. Nos vemos el martes. Gracias, Lick. Feliz noche.